Amigos de Impacto Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer cara a cara del año 2021 para tratar un tema que sin duda ocupa a todos los venezolanos, el tema económico, un tema complejo con muchísimas complicaciones además en nuestro país. Está con nosotros Aarón Olmos, él es profesor universitario, también economista. Y bueno, Aarón, creo que primero darte el feliz año. No se termina dando feliz año como hasta el 15 de enero, pero bueno, estamos en esta semana, te agradezco mucho que nos acompañes. Cada bolsillo del venezolano sabe cómo terminó el año 2020. Y te preguntaría básicamente, para empezar esta entrevista, ¿en qué deben invertir los venezolanos en este momento con este panorama tan complicado? ¿Y cómo ves? Es muy difícil quizás hacer un pronóstico porque la economía venezolana tiene muchos matices, pero ¿qué se puede hacer en estos primeros meses de 2021? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz año. Como tú bien lo dices, cada quien sabe cómo terminó su año, ¿no? Bueno, mira, en principio habría que recordar cómo quedó el año pasado, cómo quedó el 2020, que apenas una semana y un día de haber cerrado. Hay que recordar que 2020 cierra con 3.713% de inflación, que ya para muchos se ha normalizado. El año 2019 cerró con 2.915, este año cierra con 3.713. Estamos hablando de una liquidez que al mes de noviembre, por Banco Central de Venezuela, varió de enero a noviembre 768%, casi 8 veces más los bolívares que circularon. Una economía mayormente dolarizada, pero más que dolarizada, un escenario multimoneda, donde dependiendo de donde tú te ubiques, tiene más sentido para ti tener dólares o tener pesos colombianos o tener euros o tener real brasilero o hacer trueque. Una economía que está en hiperinflación desde hace 38 meses y que la tendencia pareciera que va a seguir siendo la misma. Una economía donde los venezolanos tienen que pagar por bolívares, a veces para poderlos conseguir, ¿no? Y a una tasa mayor que la del tipo de cambio. Un tipo de cambio que ya está por sobre el 1.000.000 de bolívares al cierre del ejercicio 2020. Y eso evidentemente ha hecho que las personas tengan que adaptarse a una economía afectada ya de 7 años de una caída del PIB, pero además 8 meses, 9 meses de una pandemia que afecta aún más también el bolsillo, afecta aún más la dinámica económica y que ha hecho que muchos venezolanos, por un tema de adaptación, hayan tenido en principio que diversificar sus fuentes de ingreso, ¿no? O sea, no necesariamente todos los puestos de trabajo se mantuvieron en 2020. Estamos hablando de un desempleo del 54.4% al año pasado. Y además un empleo formal que pudiéramos decir que está devaluado, porque una persona que gane $1 al mes es hasta absurdo pensar cómo se mantiene. Totalmente. Por eso, más que invertir, la idea es diversificarse, es decir, generar fuentes de ingreso adicional. Fuentes de ingreso adicional que tengan que ver, bueno, con lo que yo conocí, con lo que yo estudié, para lo que yo me formé, pero también con actividades, artes y oficios que quizás no había explorado, pero que están allí. Buscar esos talentos que uno pueda tener en otras cosas. Es correcto. La digitalización forzada a la que el COVID nos ha llevado a todos, nos ha mostrado que hay canales, vías, plataformas a través de las cuales podemos generar ingresos, ¿no? Es una economía donde el salario perdió sentido, como tú bien lo acabas de decir. Hablar de 4 centavos de dólar al día, 72 centavos de dólar al mes no tiene sentido, ¿verdad? Es una economía donde mayormente se pide moneda extranjera, pero tú ganas en bolívares. Esa distorsión hace que el venezolano busque moneda extranjera en un país donde no tenemos una dolarización formal, más bien informal, espontánea de facto, que ha hecho que el venezolano, bueno, consiga divisas en un mercado que simplemente se ha abierto a cualquier forma de transferencia de valor, digital o física. ¿Cuáles son las vías de ingreso de esos dólares? Porque además Venezuela tiene un fenómeno, y lo hablábamos fuera de cámara, que tú vas a un establecimiento comercial y primero tienes que saber a qué tasa, cada establecimiento te cobra una tasa distinta, algunos se rigen por la del Banco Central, que a veces está más costoso que el dólar negro. Y el otro fenómeno es el tema del vuelto. Te tienes que ver obligado a gastar $20, que además acá en Venezuela se normalizó $20 como si fuera cualquier cosa, y $20 es muchísimo dinero, sobre todo si lo ves y si has tenido la oportunidad de viajar. Gastarte $20 en cosas que no necesitas es mucha plata. Entonces, ¿de dónde salen esos dólares y por qué hay tanta dificultad, sobre todo con el sencillo? Mira, en principio habría que decir que el convenio cambiario, el último que tenemos, que no en teoría se desmontó, porque en definitiva tú tendrías libertad cambiaria cuando cualquier persona que nos ve y nos escucha puede ir a un operador cambiario, banco, casa de intercambio y puede colocar la cantidad de bolívares que desee y transferirlos o cambiarlos a la cantidad de moneda extranjera que desee. Eso en Venezuela no pasa.
¿sí? Tenemos un Banco Central que en principio no participa de manera muy puntual para tratar de generar un efecto a la baja del tipo de cambio, que lo ha hecho 3 veces, 2 veces en diciembre del año pasado y una vez comenzando el año ya. Y evidentemente no hay que ser naif, no hay que ser tontos, pensar que solamente las divisas que circulan en físico o en digital son de las personas que de alguna manera en algún momento viajaron y las guardaron, ¿no? O por remesa. O por remesa. Si bien hay muchos venezolanos, más de 5 millones, que están fuera de nuestra frontera, que a sus familiares están tratando de enviarles un dinero para tratar de mantenerse, hay que recordar que ellos también están sufriendo el efecto de la pandemia, las economías en las que se encuentran, es decir, sus ingresos también están mermando, razón por la cual los ingresos aquí también están mermando por vía de la remesa. Ese básicamente es dinero digital que se está moviendo entre cuentas de bancos, en aplicativos digitales tipo Cele, AirTM, este tipo de plataformas, inclusive criptomonedas o criptoactivos. Sin embargo, buena parte del dinero que circula viene de frontera, viene de actividades de intercambio, viene de personas que están utilizando la moneda extranjera como una mercancía más que tiene un precio, ¿verdad? Y que se ha convertido en el principal negocio de muchas personas y empresas que viven prácticamente del diferencial cambiario y de la compra y venta de divisas, ¿no? Hay que entender que también el Ejecutivo, que en el año 2017 hablaba de un dólar criminal, al 2020, bueno, ya lo normalizó y asumió que en definitiva era una válvula de escape, ¿no? En los mismos términos que el Ejecutivo llegó a plantearlo. Por eso que hoy tenemos un escenario multimoneda donde circulan divisas, claro que sí, no todas vienen del Banco Central de Venezuela, actividades de intercambio, también actividades ilícitas, porque hay que reconocerlo. Sí. Muchas personas hacen ingreso formal de divisas al mercado a través de canales no regulados y que en definitiva buena parte de ese dinero también está circulando en Venezuela. Cuando tú tienes más de un 80-85% de las actividades de intercambio, al menudeo y formalmente para las empresas y las personas en moneda extranjera, bueno, simplemente tienes que entender que las características de la moneda en todo país, en el caso de Venezuela, del bolívar, unidad de cuenta, medio de cambio, reserva de valor, prácticamente extintas, ¿no? El bolívar está quedando para hacer los redondeos de los céntimos de moneda extranjera, cuando tú vas a hacer un pago. Además estás en Venezuela y la gente se sorprende cuando tú quieres pagar en bolívares, te ven hasta feo en muchas ocasiones. Claro, y la distorsión que se presenta entre una economía que es hiperinflacionaria, es una economía que no produce, que 90% de lo que se consume se importa, genera una distorsión en precios que te sale mucho más costoso en Venezuela un producto que en otros países, que tiene una economía pujante, una economía con un PIB creciente, todos afectados evidentemente por el tema de la pandemia. Sin embargo, los precios en Venezuela no tienen parangón, están muy distorsionados. Una lata de refresco, una comida, tú bien lo acabas de decir, o sea, utilizar $20 para redondear algo en un comercio es mucho dinero aquí y es mucho dinero en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, lo cierto es que la distorsión cambiaria en Venezuela ha llegado y en definitiva ha generado que el venezolano, a título personal, personas naturales, pero también las empresas, industrias, emprendimientos, comercios, se hayan abierto a la idea de aceptar medios de pago alternativos y moneda extranjera como una forma habitual para reconocer el ingreso producto de su actividad. ¿Hasta cuándo es sostenible una economía como esta? Hablando de una nación que tiene una moneda de curso legal, que es el bolívar, más allá que asumamos todas las distintas monedas que se reciban según la ubicación. Pero ¿hasta cuándo es sostenible esto? ¿Hasta cuándo te puedes hacer el loco de la vista gorda? Bueno, la gente dolarizó el país como pudo y sobrevive como pudo. O sea, ¿dónde están las políticas económicas para que las empresas se planifiquen, para que el empleado tenga dignidad para vivir con dinero lícito? Es correcto, mira, cuando uno se va al deber ser de las cosas, en materia económica, hay un artículo de la Constitución, que es el 320, que habla de la coordinación macroeconómica. La coordinación macroeconómica es un principio constitucional que supone el hecho de que 4 políticas económicas muy importantes funcionen de manera armonizada, que son política monetaria y cambiaria, que son responsabilidad del Banco Central, la política fiscal de ingreso, gasto y deuda, que es responsabilidad del Ministerio de Finanzas, y la política comercial. Estas políticas, en definitiva, en el deber ser de las cosas, deberían estar funcionando bajo un plan de un marco de acuerdo económico de reajuste para Venezuela en este año o a finales del año pasado, deberían estar activados para reevaluar la moneda, hacer que el salario del venezolano en moneda nacional tenga sentido, pero lastimosamente nada de eso está pasando. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Cuando tú ves la historia de los países con hiperinflación, si mal no recuerdo, hay una nación que tiene 44, llegó a tener 44 meses de hiperinflación, Venezuela tiene 38 ya, ¿no?
Venezuela ha roto una cantidad de hitos históricos de países con hiperinflación que se han mantenido básicamente producto de políticas monetarias que han sido erráticas. El tema de las reconversiones monetarias, el tema del anclaje de la moneda a un elemento subyacente, el tema inclusive de pretender dolarizar aunque no se esté dolarizando formalmente. O sea, esos son elementos o paños calientes que han permitido que algunos gobiernos, en el caso nuestro, hayan extendido el problema en el tiempo, ¿no? Sin embargo, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, Venezuela tiene una cantidad de sanciones por los FARC que han sido extremadamente eficientes, tanto que el año pasado la Asamblea Nacional Constituyente asumió el hecho de la creación de esta ley antibloqueo, reconociendo que el 99% de los ingresos en moneda extranjera para Venezuela prácticamente se habían perdido y que esa era la justificación, más otras cosas, de la creación de este instrumento que le otorga máximo poder al Ejecutivo en los actuales momentos, ¿no? Entonces, el problema es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, pareciera que en Venezuela la elongación de la problemática sigue estando, ¿no? Y que más allá de lo que la teoría te dice, porque en teoría tú dices, bueno, ya para esta fecha debería haber pasado tal cosa. Bueno, siempre ocurre algo que en Venezuela cambia la orientación, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho al profesor Torojardi, que él hablaba hace muchos años en sus libros de la situación de la hada madrina petrolera de Venezuela, ¿no? Cuando Venezuela tenía un problema, los precios del petróleo aumentaban y Venezuela salía de ese problema por esa vía. Pero ya el mercado ha cambiado y no tenemos esa situación. Y que se abusó además de la renta petrolera, evidentemente. Y el caso que tenemos hoy en Venezuela es un caso de estudio porque en definitiva para la economía tradicional mucho de lo que está pasando sale del deber ser de las cosas. Evidentemente Venezuela se está manteniendo ya ni siquiera por la vía de la actividad petrolera, porque la disminución en los niveles de producción y la disminución en los niveles de ingresos te hacen ver que esa no es la forma original en la que Venezuela está generando ingresos por vía de caja. Evidentemente el país también está en una situación productiva a nivel de todos los niveles de la actividad económica en negativo, tendencia que no ha cambiado, con un cierre del PIB entre el 30 y 32% negativo para el año 2020 y la misma tendencia se mantiene para el 2021. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, pareciera que Venezuela tiene una característica de poder elongar en el tiempo estas condiciones. Evidentemente a nivel del bienestar del ciudadano, de nosotros, se está perdiendo tiempo. Las empresas están perdiendo tiempo y la recuperación de un país, o sea, 20 años, 21 años, tú no lo recuperas en 2 días. Porque hay que recordar que la situación que tenemos nosotros se ha ido construyendo, o más bien, se ha ido deconstruyendo, ha ido involucionando de 20 años a la fecha, ¿no? Y lo cierto es que lo que pasó, por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado, luego de esta visión 7x7, esta visión del Ejecutivo tratar de recuperar 8 meses, 9 meses de paralización económica en un mes, es un poco la visión que ha privado los últimos 20 años, ¿no? Tratar de corregir las cosas de manera soterrada, de forma puntual. Improvisada, como vaya viniendo, vamos viendo. Exactamente, con mucha improvisación. Entonces, esa improvisación, junto con todas las estrategias que el Ejecutivo ha armado alrededor de Venezuela, bueno, es lo que ha mantenido esto en el tiempo. Bueno, ¿hasta dónde va a aguantarse? Bueno, hemos visto 5 millones de venezolanos fuera de nuestra tierra y con una perspectiva de que si llega a normalizarse la entrega de pasaportes y todo lo demás, muchísima gente va a seguirse yendo, independientemente de que el país esté en las condiciones que esté y los países donde puedan llegar estén en mejores o peores condiciones que la nuestra. El problema que tiene Venezuela es un problema estructural, político, económico, social, que se ha enquistado en lo más profundo de nuestro territorio y que en definitiva la visión que se tiene para el 2021, luego el resultado del 5 de diciembre, no necesariamente tiende a cambiar. Siempre en la agenda está lo económico y desde el año 2015 vemos los titulares siempre en los periódicos digitales. Y la promesa, hoy este año sí es el renacer económico. Este es el renacer económico y no está en la agenda. En la agenda está esta situación en la cual el río revuelto pareciera que ganancia de pescadores, ¿no? O sea, normalizar y corregir la situación económica pareciera que para algunos no está realmente en el objetivo a largo plazo. Entonces, en definitiva, el venezolano de a pie, el empresario, tiene que entender que en buena parte está a su cuenta y que evidentemente ahí sí entramos en el tema de inversión ya. ¿Qué puedo hacer yo para recuperar la confianza? ¿Qué puedo hacer yo para recuperar el valor del trabajo? Y lastimosamente no necesariamente tiene que ver con tener más bolívares conmigo. Tiene que ver entonces con irme a medios de pago alternativo, a herramientas adicionales, entre las cuales están
la moneda dura evidentemente, elementos digitales como las criptomonedas, que Venezuela sigue siendo un país que puntea en el intercambio y uso de estos elementos y que han probado que para muchas personas siguen siendo un elemento valioso al momento de respaldar el trabajo y resguardar el valor de la empresa. Aaron, te agradezco mucho esta entrevista y ojalá se tomen en cuenta tantos economistas que siguen aquí tratando y esperanzados, además de que la economía mejore, porque yo siempre digo en este programa que el venezolano no es ambicioso, el venezolano es trabajador y quiere vivir bien con sus ingresos dignamente, sin ningún tipo de trampa. Yo creo que la mayoría de los venezolanos apostamos a eso y ojalá pues se pueda cumplir. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Estábamos conversando con Aaron Olmos, economista y profesor universitario, quien muy amablemente nos acompañó acá en Cara a Cara. Antes de despedir, ¿tienes redes sociales? Sí, ¿cómo no? Adelante, dígalas para que la gente lo siga. Me pueden ubicar en Twitter como @Aaron Olmos, Aaron con doble A, Aaron el nombre hebreo, y en Instagram como @Aaron Olmos 1. Por allí me pueden escribir y con todo el gusto del mundo estamos a la hora. Allí lo tienen, @Stenning, la cuenta de quien les habla, y @ImpactoBE. Recuerde seguirnos a través de este canal de YouTube y de acompañarnos cada domingo. Nos vemos el próximo.